¿Alguna vez te has sentido perdido, como si nadie viera tu dolor y como si todo lo que intentas simplemente no funcionara? Como si el cielo se hubiera cerrado sobre tu cabeza y las oraciones estuvieran llegando al techo. Oye, esto no es casualidad. Es exactamente en este momento, cuando todo parece fuera de lugar, que Dios comienza a mover las piezas que transformarán completamente tu vida. Y hoy, esta palabra que estás a punto de escuchar podría ser el punto de inflexión que has estado esperando. No es ninguna exageración. Si escuchas con atención y dejas que este mensaje entre en tu corazón, sentirás la presencia de Dios renovando tu fe, trayendo dirección, abriendo caminos y liberando provisión donde antes solo había desesperación. Muchas personas van por la vida arrastrándose espiritualmente, sin saber que el verdadero cambio solo ocurre cuando confiamos completamente en Dios. En este vídeo te guiaré a través de un camino de revelaciones espirituales que han transformado en vidas y transformarán la tuya también. Hablemos de la oración, de cómo Dios actúa en la restauración, de cómo nos cubre de honra, nos da la victoria y camina con nosotros aun cuando todo parece derrumbarse. Y si piensas que este mensaje no es para ti, es precisamente tu alma la que más necesita escuchar esto hoy. Ahora, antes de continuar, ¿sabías que la mayoría de las personas que ven videos aquí en el canal aún no se han suscrito? Así es. Si crees en Dios y quieres seguir recibiendo palabras que alimenten tu alma, regístrate ahora. No lo dejes para después. La bendición de hoy puede estar a solo un clic de distancia y el siguiente contenido puede ser justo lo que necesitas escuchar en tu hora más oscura. Así que quédate hasta el final, porque tengo algo poderoso que entregarte, algo que viene del cielo directo a tu corazón. Es fácil confiar cuando todo va bien. Cuando el sueldo llega al banco, la salud es fuerte y las relaciones están en paz. Confiar en Dios parece casi automático. Pero ¿qué pasa cuando las puertas se cierran, cuando el diagnóstico médico es aterrador, cuando el corazón está cansado de esperar? Es en este momento que nace la verdadera confianza, aquella que no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Como está escrito en Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Juan, un joven de fe sencilla, aprendió esto en la práctica. Perdió su trabajo, su novia lo abandonó y, aún así, continuó orando, creyendo que la presencia de Dios estaba con él, incluso cuando todo a su alrededor gritaba lo contrario. Esta fe que no flaquea, esta confianza que permanece firme incluso sin respuestas inmediatas, es una clave poderosa en el mundo espiritual, porque cuando sueltas el control y entregas la dirección de tu vida a Dios, no pierdes. Finalmente comienzas a ganar. Y mira, confiar en Dios no es una bonita teoría, es una práctica diaria. Es dejar ir la ansiedad y decir con sinceridad, Señor, no entiendo, pero confío. No se trata de negar el dolor, sino de creer en la provisión incluso cuando la despensa está vacía. Es declarar la victoria incluso mientras todavía estás en el valle. Es en esta confianza profunda que nace el honor que viene de arriba, el honor que el mundo no puede dar ni quitar. José, hijo de Jacob, fue traicionado, vendido, olvidado, pero nunca dejó de confiar, y a su tiempo Dios lo exaltó. No fue de la noche a la mañana, pero fue en el momento adecuado. Así es contigo. Si te niegas a comprometer tu fe y continúas buscando la guía divina en oración, Dios te conducirá a un tiempo de restauración, donde todo lo que se perdió te será devuelto con honor. Así que respira profundamente y no sueltes su mano, porque la confianza es el hilo invisible que te conecta con el cielo, y ese hilo nunca se rompe, aunque todo a tu alrededor parezca desmoronarse.
La fe inquebrantable no es la que nunca ha tenido dudas, sino la que ha sobrevivido a las dudas y se ha mantenido firme. Es como un árbol que ha enfrentado vendavales, pero sus raíces son tan profundas que permanece en pie, incluso cuando todo a su alrededor ha sido desarraigado. Esto es lo que Jesús elogió al centurión romano en Mateo 8:10, cuando dijo: «De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande». La fe de aquel hombre no estaba basada en señales, sino en convicción. Él dijo: «Solo di la palabra, y mi criado sanará». Vea el poder de esto. Ni siquiera necesitaba ver con los ojos, porque ya veía con el Espíritu. Y esta es la fe que transforma lo imposible en testimonio. Juan, nuestro hermano en el viaje, aprendió esto después de orar durante años por su madre enferma. Incluso cuando los médicos dijeron no hay manera, él declaró: «Dios todavía tiene la última palabra». Y fue precisamente en ese lugar de silenciosa certeza donde ocurrió el milagro. La fe inquebrantable no es ruidosa, es sólida. Pero esta fe no se construye de la noche a la mañana. Nace en la intimidad con Dios, crece en el suelo de la palabra, se riega con la oración y florece cuando el corazón elige creer incluso sin comprender. Daniel oraba 3 veces al día y no se inclinaba ante el decreto del rey, porque su fe estaba anclada en el Eterno. Y aunque los leones rugieron, Dios lo guardó. La fe inquebrantable no es la ausencia de lucha, es la presencia de firmeza. Es mirar el mar embravecido, como lo hizo Pedro, y aún así, dar el primer paso. Y aunque te hundas, sabe que la mano de Jesús está extendida. Por eso, nunca desprecies los días difíciles. Ellos son quienes moldean tu fe. Cuando sigues creyendo, incluso cuando lloras, incluso cuando estás cansado, incluso cuando estás sin fuerzas, entonces sí estás más cerca de la victoria de lo que imaginas, porque la fe que resiste al fuego es la que más brilla al salir de él. Así que agárrate fuerte, fortalécete, porque vuestra fe podrá ser puesta a prueba, pero sí, es inquebrantable, también será recompensada. La oración constante es como el hilo invisible que nos mantiene conectados con el cielo. Es el suspiro del alma que se niega a vivir desconectada de su fuente. Mucha gente piensa que orar sin cesar, como nos enseñó Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, es vivir de rodillas todo el día, pero en realidad es vivir con el corazón vuelto hacia Dios en todo momento. Es hablar con el Señor mientras trabajas, mientras conduces, mientras cocinas, mientras enfrentas la angustia de la vida. João, al comprender esto, comenzó a transformar su rutina en un altar. Cada paso que daba, cada pensamiento turbado, se convertía en oración. Señor, estoy cansado, pero confío en ti. Padre, este dolor me oprime, pero sé que tú eres mi consuelo. Y fue en este estilo de oración continua, sencilla y honesta que comenzó a experimentar una paz que el mundo no podía quitarle. La oración constante no es una formalidad, es una relación. No es una fórmula, es el aliento del alma. Y quien aprende a orar así, aprende a vivir por encima de las circunstancias. El poder de la oración constante es que nos transforma a nosotros más que a las situaciones. A veces oramos para que Dios cambie las cosas, pero Él quiere cambiarnos a nosotros primero. Ana oraba todos los años por un hijo, pero fue el año en que derramó su alma delante del Señor, sin máscaras, que llegó el milagro. No porque orara más bellamente, sino porque oraba más profundamente. Cuando oramos constantemente, comenzamos a escuchar la voz de Dios más claramente. Comenzamos a discernir sus respuestas, incluso cuando llegan en silencio. Y con Juan ocurrió lo mismo. Él oraba todos los días por la restauración de su familia y parecía que nada cambiaba.
Pero un día Dios cambió su corazón primero, me quitó la ira, el dolor, la ansiedad, y cuando eso sucedió, la reconciliación comenzó a florecer. La oración constante es una semilla sembrada en el tiempo de Dios, y el que persevera en la oración verá la cosecha, porque el cielo nunca ignora un corazón que habla con el Padre cada día. El arrepentimiento genuino no es remordimiento, no es un peso pasajero de conciencia, es un encuentro doloroso y al mismo tiempo liberador con la verdad sobre uno mismo. Es cuando el alma finalmente deja de justificarse y comienza a confesar. A Juan le llevó un tiempo comprender esto. Durante mucho tiempo pidió perdón como si estuviera realizando un ritual, pero siguió estancado en los mismos errores. Hasta que, un día, durante la oración del amanecer, rompió a llorar. No por las consecuencias de lo que hizo, sino por lo que se había convertido sin Dios. Allí, el Espíritu Santo mostró que el arrepentimiento no es decir, perdóname con los labios, sino con la vida. Es desear la presencia de Dios más que permanecer en el pecado. Y en ese clamor sincero, Juan fue limpiado. Las palabras que pronunció ya no provenían del miedo al castigo, sino de la vergüenza por haber herido el corazón del Padre. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación, cuando el arrepentimiento deja de ser un escape de la culpa y se convierte en un grito de santidad. El arrepentimiento genuino da frutos visibles, cambia actitudes, limpia relaciones, reescribe historias. Esto es lo que Juan descubrió en los días siguientes a esa oración. Comenzó a pedir perdón a las personas a las que había hecho daño, no por obligación religiosa, sino porque el amor de Dios lo obligaba. Comenzó a abandonar viejos placeres que ya no se adaptaban a la nueva sed de santidad que ardía dentro de él. Porque cuando el arrepentimiento es verdadero, no hay forma de permanecer en el mismo lugar. Es como si la gracia de Dios le diera al alma una nueva dirección. Zaqueo, cuando tuvo un verdadero encuentro con Jesús, no necesitó imposiciones. Espontáneamente decidió devolver lo que había robado e ir más allá. Y es el arrepentimiento lo que salva. Va más allá del sentimiento. Nos impulsa hacia actitudes que glorifican a Dios. Juan, ahora, no era simplemente alguien que lloraba por el pecado. Fue alguien que eligió no vivir más lejos de la luz. Dios no mide la fidelidad solo en grandes obras. Él observa el corazón que le honra incluso cuando nadie lo está mirando. Juan aprendió esto cuando una vez sintió la necesidad de ceder su asiento a una señora en el autobús, aunque estaba cansado. Parecía algo sencillo, pero algo en ello lo conmovió profundamente. Fue como si el cielo prestara atención a ese gesto. Y así fue, porque los pequeños actos de obediencia revelan si el corazón es sensible a la voz del Espíritu. Muchos quieren obedecer cuando se trata de grandes misiones, púlpitos y reflectores, pero olvidan que Dios prueba el carácter en la rutina, en el detalle, en secreto. John comenzó a darse cuenta de que los momentos en que le decía sí a Dios en cosas que nadie jamás sabría, como apagar un video inapropiado, decir la verdad incluso si dolía, no alimentar chismes, eran momentos de victoria espiritual. Y cuanto más obedecía en estas pequeñas cosas, más claramente oía la voz de Dios. Esta sensibilidad espiritual creció dentro de Juan. Se dio cuenta de que cada pequeña renuncia era una forma de adoración y que cada elección de hacer lo correcto, incluso si era difícil, era un altar que elevaba al Señor. Cuando leemos sobre Ananías, el discípulo que fue enviado a orar por Saulo, nos damos cuenta de que obedecer sin entender puede parecer pequeño, pero cambia destinos. Obediencia pequeña en apariencia, pero grande en propósito.
Juan comenzó a vivir atentamente, comenzó a ver a Dios en los detalles, y esto incluso transformó la forma en que organizaba su casa, trataba a sus padres y respondía a sus compañeros. Entendió que obedecer en todo es caminar al lado de Dios, aun cuando el mundo no lo note. Porque el que es fiel en lo poco, sobre mucho estará también el que es fiel en lo poco. Y Juan ahora vivía como alguien que sabía que incluso los pasos más simples pueden ser sagrados. En tiempos de adversidad, es común que se levanten enemigos contra nosotros, ya sea directamente o disfrazados, como la envidia que corrompe el corazón de quienes no entienden la obra de Dios en nuestras vidas. Pero querido amigo, no debemos tener miedo. La Biblia nos enseña que Dios es nuestro escudo y refugio. Como está escrito en el Salmo 91, 7, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Dios no solo nos promete la victoria, sino también la protección contra las flechas de la envidia y del mal. Recordemos que como Job, incluso cuando estamos rodeados de falsas acusaciones y desconfianza, nuestra fidelidad a Dios trae una victoria aún mayor. Job no se dejó intimidar por las crueles palabras y ataques de sus amigos y enemigos. Más bien, se refugió en la oración y la confianza en Dios. Así, en tu vida, también puedes orar fervientemente, pidiendo la protección divina. Una oración de protección puede ser tan sencilla como clamar: Señor, líbrame de la envidia, de las malas lenguas y de toda obra de las tinieblas. En ti encuentro mi fuerza y mi refugio. Dios escucha estas oraciones y, tal como lo hizo con David, te librará de la mano del enemigo. La restauración de Dios no tiene límites y su transformación es capaz de hacer florecer la vida donde antes había desolación. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que no importa cuánto los desafíos de la vida hayan tratado de quebrarte, Dios tiene el poder de restaurar todo lo que se perdió? Recordemos la historia de Zaqueo, un hombre que después de una vida de engaño y pecado, tuvo su corazón transformado cuando conoció a Jesús. En Lucas 19:8, él se pone de pie y dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguien he defraudado, le devuelvo 4 veces más. El encuentro con Jesús provocó un cambio radical, no solo en su comportamiento, sino también en su destino. Esto nos muestra que no importa lo lejos que hayas llegado, Dios es capaz de transformar tu vida por completo. En 2 Corintios 5:17, la palabra nos enseña: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que no hay ningún recuerdo del pasado que pueda obstaculizar la obra de Dios en tu vida. Si sientes que estás en un momento de fragilidad o dificultad, debes saber que la restauración está a la puerta y la transformación que Dios ofrece es inmediata. El secreto es abandonarte a Él, confiando en que, como hizo con los discípulos, puede hacerlo en ti, transformar tu debilidad en fuerza y tu sufrimiento en gloria. A veces, cuando las luchas parecen intensas y el peso de las dificultades parece insoportable, es fácil preguntarse si Dios está realmente con nosotros. Pero la verdad es que Él nunca nos abandona ni nos deja solos en nuestras batallas. En Deuteronomio 31:6, Dios nos asegura: esfuérzate y sé valiente. No temas ni te desanimes ante ellos, porque el Señor tu Dios es quien va contigo. No te dejará ni te desamparará. Cuando te encuentres en medio de una tormenta, puedes estar seguro de que Dios está a tu lado, guiándote, fortaleciéndote y ofreciéndote su consuelo. Recuerde la experiencia de Daniel en el foso de los leones. Él no estaba solo. Dios estaba con él, enviando un ángel para cerrar la boca de los leones. Asimismo,
Puedes confiar en que aún en las situaciones más adversas, la presencia de Dios es constante. Puede que no te des cuenta, pero Él está ahí, en la quietud de tu espíritu, ofreciéndote fuerza y sabiduría. En tiempos de crisis, busca la oración silenciosa, donde tu alma se comunica directamente con Dios y recuerda que Él camina a tu lado, no importa cuán grande sea tu lucha. Él no promete que no habrá batallas, pero sí promete que su presencia será constante hasta el final. Las pruebas de la vida son inevitables, pero lo que determinará nuestra victoria no es la ausencia de dificultades, sino nuestra fe inquebrantable en Dios, que nos sostiene en cada tribulación. Jesús, hablándole a Pedro en Lucas 22, 31-32, dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para cegaros como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Incluso cuando la adversidad parece derribarnos, la fe que depositamos en Dios es lo que nos mantiene firmes. La fe inquebrantable no es una fe sin dudas, sino una fe que, a pesar de las dudas, elige confiar en Dios. Cuando nos enfrentamos a pruebas que parecen insoportables, es cuando se forja la verdadera fe. La verdadera fe no es la que se rinde ante el primer obstáculo, sino la que permanece firme, creyendo que Dios tiene un propósito incluso en las situaciones más difíciles. Acordaos de Abraham, que confió en Dios incluso cuando fue llamado a sacrificar a su propio hijo, Isaac. Abraham no entendió, pero obedeció, y su fe fue recompensada con una promesa aún mayor. Así también, cuando enfrentes tus pruebas, recuerda, la fe inquebrantable que ejerzas hoy se convertirá en el fundamento de grandes victorias mañana. Hay momentos en la historia en que Dios despierta la acción profética, un tiempo de cambio que marca un nuevo comienzo para su obra en la tierra. Estos momentos son como un viento espiritual que sopla para traer transformación. En 2 Crónicas 20:20 vemos al rey Josafat declarar: Creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Cuando el Espíritu de Dios se mueve, prepara los corazones para algo nuevo, algo más grande que lo que ya hemos experimentado. El movimiento profético de Dios nos invita a vivir en expectativa, porque cuando Él se mueve, las cosas nunca permanecen iguales. En tiempos de cambio, como los que vivimos hoy, es esencial discernir la voz de Dios y alinearnos a sus propósitos. Así como los profetas de Israel fueron enviados a preparar al pueblo para lo que Dios estaba a punto de hacer, hoy también tenemos profetas que a través de la palabra nos llaman a vivir de una manera más profunda y comprometida. Este es un tiempo de cambio, donde la vieja manera de vivir da paso a un nuevo mover de Dios. En Apocalipsis 21:5 Jesús dice: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esto incluye nuestras vidas, nuestra visión y nuestra manera de ver el mundo. Este es el tiempo de abrazar la transformación, ya que Dios está abriendo puertas que antes estaban cerradas e invitando a su pueblo a experimentar lo nuevo que Él ha preparado. Conclusión. Ahora que has escuchado esta poderosa palabra, te invito a reflexionar. ¿Realmente has confiado en Dios en todas las áreas de tu vida? No olvides compartir en los comentarios cómo te impactó este mensaje y cómo piensas aplicar lo aprendido hoy. Tu testimonio podría ser la clave para el cambio de alguien aquí. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas más contenido transformador como este. Con cada vídeo caminaremos juntos en este camino de fe. Y para seguir fortaleciéndote, haz clic en el vídeo que ahora aparece en pantalla y descubre más sobre cómo vivir una vida plena en la presencia de Dios. Con todo cariño,